Iglesia Cristiana Jesucristo e Instituto Bíblico Jesucristo presentan su programa Maestros de Justicia. 30 minutos para exponer las verdades preciosas de las Sagradas Escrituras, formando líderes alrededor del mundo para ser usados por Dios. Maestros de Justicia. Escuchemos a continuación un interesante tema. Muy buenos días, estimados oyentes. En esta mañana les saluda el pastor Adolfo Franco, haciéndome acompañar en esta ocasión del hermano David Alazures, y hemos invitado de manera especial también al hermano Rigoberto Castellanos. Juntos vamos a compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios que corresponde a este día. Queremos orar al Señor para que Él nos bendiga. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar, Señor, en los estudios de esta emisora para difundir el mensaje de tu palabra. Bendice por favor, Señor, a todos los que trabajan en ella y a toda la audiencia que tenemos en esta hora de la mañana. Padre Celestial, te suplicamos para todos la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Estimado oyente, continuaremos en esta mañana estudiando el libro de los Salmos. En los programas anteriores hemos estado dedicados a ello y terminamos recientemente el Salmo 17. En esta mañana queremos iniciar con el Salmo 18. Le pedimos que si usted tiene la posibilidad, tome su Biblia, siéntese un momento, estudiemos la palabra de Dios juntos. Hoy tenemos una porción muy linda, muy especial de la palabra de Dios que compartir con usted. Así es de que iniciaremos pues esta mañana con el Salmo 18. Y queremos comparar el Salmo 18 con el capítulo 22 del segundo libro de Samuel, que dicho sea de paso, es el mismo Salmo. Y como se indica en el encabezado del capítulo 22 del segundo libro de Samuel, este Salmo fue escrito por David cuando el Señor lo hubo librado de todos sus enemigos, especialmente de Saúl. Allí en el encabezado dice: al director del coro de David, siervo de Jehová, quien dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le libró de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Este salmo entonces fue escrito en el día en que David fue librado de la mano de Saúl y de todos sus enemigos, y fue ungido en Hebrón como rey de Judá, donde la escritura dice que reinó durante 7 años. Así es que ese es el contexto histórico en el que se escribió este precioso salmo. Ahora nosotros hemos querido dividirlo en 5 partes, tomando 10 versículos en cada una de ellas para hacerlo más fácil de estudiarlo y de entender. Así es de que la primera parte, que comprende los versículos 1 al 10, es la que vamos a ocupar en esta mañana. Hermano Rigoberto, ¿nos puede usted hacer el favor de leer esos versículos en el Salmo 18? Claro, pastor, muchas gracias. Estimado oyente, si usted tiene su Biblia a la mano, quiero que por favor me acompañe en el Salmo 18, en los versículos de 1 al 10. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado,
y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y habían densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Interesante entonces lo que esta porción dice. Vamos a comenzar a analizarla, vamos a comenzar a estudiarla. Comencemos entonces, hermano David. Así es, pastor. En el versículo 1, lo primero que David hace es expresar a Dios su profundo amor y agradecimiento por haberlo librado finalmente de todos sus enemigos, especialmente de Saúl. Él dice, te amo, oh Jehová. Ese te amo viene de lo más profundo de su ser. Debemos recordar, estimados oyentes, que el primero y grande mandamiento de la ley de Dios, según Cristo Jesús nuestro Señor, es amar a Dios. Así lo podemos leer en Marcos 12, 29 y 30, que dice, Jesús le respondió al escriba que le había preguntado, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí viene la porción de que estamos hablando de David, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. De manera que cuando David le dice a Dios, te amo, está cumpliendo el primer mandamiento de la ley de Dios y lo está declarando con su boca. Y algo impresionante aquí, hermanos, que a mí de verdad me impresiona, porque eso fue después de una larga caminata de dolor y sufrimiento en la cual había sido David quebrantado y pulido. Maravilloso realmente, estimado oyente, lo que podemos entender en las líneas de este precioso salmo. Ese te amo, ¿verdad? Es algo que está saliendo de lo más profundo del corazón de David y está siendo expresado con sinceridad. No hay hipocresía en él. Totalmente. Es sinceramente, y como usted bien dijo, después de una caminata de largo sufrimiento. O sea, él no está amargado para nada delante de Dios. Él sigue amándolo con todo su corazón y él está cumpliendo entonces el primero y grande mandamiento de la ley de Dios, que es amar al Señor con todo nuestro ser. Amén. Sí. Luego, David enumera las cosas que a su consideración Dios ha sido para él. No lo que Dios ha hecho ahora, sino lo que Dios ha sido para él. En el versículo 2, David menciona 8 cosas que Dios ha sido para él durante todo el tiempo que fue perseguido por Saúl y el ejército de Israel. David dice en el versículo 2, Jehová, roca mía, y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 8 cosas, estima David, que Dios ha sido para él en ese periodo largo, que creo yo fueron más o menos unos 20 años de persecución que sufrió David por parte de Saúl. Ahora, David señala a Dios en primer lugar como su fortaleza. Él dice, fortaleza mía. Ahora, la palabra fortaleza significa cualquier punto fortificado capaz de contener la guarnición conveniente
y desde la cual puede ser defendida una plaza, una puerta, un río o un lugar importante o una persona, como fue en el caso de David. Para David entonces Dios había sido una fortaleza infranqueable. Pero no se queda ahí David, continúa declarándolo como su roca. Él dice que también Dios ha sido su roca, lo llama roca mía. Ahora, el sentido que esta palabra tiene en el hebreo es el de una peña enorme, no es el de una piedrecita así pequeña, sino que es el de una montaña rocosa, una roca enorme, sólida, de una sola pieza, que brinda seguridad y estabilidad, que brinda firmeza. Así había sido Dios para David durante estos años que habían transcurrido. Sigamos analizando, hermano Rigo, lo que David estima que Dios ha sido para él. Pero David no se queda ahí, él prosigue proclamando esa grandeza de su Señor con tanta gratitud, con tanta fe, con tanta confianza en Él. Y dice que Él es su castillo. Él prosigue y dice, castillo mío. En el hebreo la palabra castillo es matsud y significa un lugar fuerte que está cercado de murallas, baluartes, pozos y otras fortificaciones. Esta es la forma como consideraba el rey David a su Señor, como su castillo. Su castillo, baluarte, una muralla donde él se sentía seguro. Eso había sido el Señor en ese largo tiempo de batallas y de sufrimientos que experimentó el rey David. Pero también él prosigue, no se queda. David es mucha gratitud en su corazón y él usa todas estas hermosas palabras para comparar la misericordia de su Tiene Señor. como un amplio concepto Así de Dios, es, ¿verdad? Un así amplio es. concepto de Dios, no un concepto reducido, sino amplio. Exacto. En lo que exacto. dice y en lo que le conoce también. Él experimentó Así esto es. de su Señor. Y entonces él prosigue y dice que el Señor es su libertador. Él dice, mi libertador. Muchas veces David se había sentido acorralado y eso es una situación muy, muy difícil. Pero él se había sentido acorralado, encerrado y muchas veces sin esperanzas de sobrevivir humanamente hablando. Pero Dios lo había libertado, siempre. Nunca él dudó de eso porque vio que siempre el Señor lo libertó en esas situaciones tan difíciles. De manera que él proclama, declama poéticamente que el Señor es su libertador. Hermosa descripción que David hace de nuestro Señor. Así es, estimado oyente. Y lo que queremos decirle esta mañana es que estas experiencias que David tuvo con Dios, esa manifestación de Dios hacia David, no está disponible solo para David, sino que también para cada hombre y mujer que pueda confiar en eso. Así es. Sí. Continuemos, hermano David. Así es impresionante. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, dice David. Y dice más, dice, Dios mío. Quizás lo más importante para la vida de David era que el Señor había sido su Dios. ¿Verdad? En aquel tiempo habían muchos dioses falsos, dioses que adoraban las naciones paganas y seguramente que también el pueblo de Israel llegó a adorarlos. No obstante, David se mantuvo fiel y sirviendo al único verdadero Dios, el Dios de Israel, aquel que lo había librado de las fauces del león, lo había librado del oso y del gigante. ¿Cuántos años de experiencias con el Señor? ¿Verdad? Así es, compartiendo esas faenas, luchas, batallas, ¿verdad? Contra esos Desde niño. Desde niño. Así es. La otra descripción que David hace es mi escudo. Mi escudo. La palabra hebrea, estimados oyentes, para escudo, aquí en esta porción, es magén.
Magén, y se refiere al escudo que llevaban los soldados a la guerra para proteger sus órganos vitales. Correcto. Para David el Señor había sido su escudo, aquel que había protegido su corazón, no solo de las flechas y lanzas de los enemigos, sino algo muy impresionante que nosotros debemos de tomar en cuenta, sino que de la amargura y del resentimiento que pudo haber adquirido en contra de Saúl. Claro, fue tantas amenazas de muerte que él recibió como para que su corazón se hubiera amargado y hubiera un resentimiento de venganza él contra Saúl, pero el amor que él tenía por el Señor lo hizo respetar a su ungido. Así es. Incluso cuando murió lloró amargamente. Lloró sobre lo que Hizo luto, Hizo hizo luto. duelo por Saúl, a pesar de que Saúl lo intentó matar muchas veces. Qué lección tan interesante, Es correcto. ese corazón hermoso de David. Pero no perdamos de vista que era Dios Así es, el que estaba haciendo la obra en él. totalmente. Era Dios en él realmente, era Dios en él. Y bueno, otra cosa que David dice acerca del Señor es que era la fuerza de su salvación. Él dice que Dios es mi fuerza o la fuerza de mi salvación. En innumerables ocasiones, Saúl había intentado matarlo. Sin embargo, Dios siempre lo había salvado. Además de la salvación física a la que se refiere gramaticalmente, esta palabra salvación, que en el hebreo es Yeshá, apunta proféticamente también a Yeshua, el Salvador. Eso quiere decir que David en ese tiempo no solo conoció la salvación de Dios de las amenazas y de la muerte que Saúl le procuraba hacer, sino que también tuvo una revelación profética del Salvador de su alma, que iba a venir a ser Yeshua, Hamashiach, o sea, Jesús, el Mesías. Sí. Ahora, para David entonces Dios era la fuerza de su salvación, y también dice mi alto refugio. David se refiere a Dios no solo como su refugio, sino como su alto refugio, haciendo alusión al altísimo Dios que lo había protegido. Para él, Dios había sido durante todos estos años ese lugar inaccesible a donde los enemigos no lo pudieron alcanzar. Estimado oyente, qué concepto más hermoso el que tenía David acerca de su Dios. Para David, Dios era su fortaleza, su roca, su castillo, su libertador, su Dios, su escudo, su fuerza, su alto refugio. Y déjenos decirle con toda confianza, eso es lo que Dios quiere ser para usted. Solamente entréguese al Señor como lo hizo David. Ámelo, alábelo, adórele, obedézcale como este hombre lo hizo, y estamos seguros que lo que Dios fue para David también será para usted y será para nosotros, porque Dios es un Dios vivo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que no hace acepción de personas, sino que en todo lugar Él se agrada de aquel que le teme. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, tenemos una pausa ahora, estimado oyente, solo para darle a conocer a usted unos anuncios de importancia. El Instituto Bíblico Jesucristo anuncia su siguiente curso para el mes de marzo, ¿verdad? Los días 4, 5, 6 y 7 de marzo estaremos recibiendo en el Instituto Bíblico el curso Panorama del Nuevo Testamento, ¿verdad? Un análisis de los libros del Nuevo Testamento. Estaremos estudiándolos con el maestro de la palabra Enrique Carvajal, que nos visita de los Estados Unidos. Así es de que invitamos a todos los pastores, a todos los líderes, hermanos que quieren crecer en el conocimiento de Dios y su palabra, para que puedan asistir al Instituto Bíblico Jesucristo. El costo es de 50 quetzales por persona, pero si usted nos visita por primera vez, ese costo le es exonerado.
¿verdad? Así de que lo esperamos con los brazos abiertos. Recuerde las fechas 4, 5, 6 y 7 de marzo en el Instituto Bíblico Jesucristo. La dirección es 11 calle, 14-85, Colonia Carabanchel, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Bueno, continuamos entonces en el estudio de este precioso salmo porque el tiempo avanza aquí en la radio y se nos es bastante corto realmente. Muy bien, hermano Rigoberto, continuemos con los versículos 4 y 5 de este salmo. Después del relato de David, donde él declara lo que Dios ha sido para él, luego él declara o relata los terrores en medio de los cuales el Señor lo ha librado. Y dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Fueron tan terribles las experiencias que David tuvo en aquellos años que retóricamente los describe como ligaduras de muerte. Qué tremendo. Tremendo. David se sentía confinado o restringido por las constantes persecuciones de Saúl, pero ahora exclama con reposo, en tiempo pasado. Podemos notar que eso está en tiempo pasado. Dice: me rodearon ligaduras de muerte. Ya eso pasó. Correcto. Porque el Señor hizo esa obra, lo había liberado a él, libertado. Y luego dice: torrentes de perversidad. David había experimentado las embestidas de sus enemigos como un río caudaloso. Cuando dice torrentes, un río caudaloso que muchas veces lo atemorizó. Él sintió temor. Claro. En esas circunstancias. Ligaduras del infierno. ¿A qué se refiere? Dice: experiencias que seguramente soltaron sobre él a los demonios del abismo. Mire, hermano, qué difícil, qué cosa terrible. Sí. Muchas veces las personas que nos atacan se convierten en canales a través de los cuales espíritus malignos operen. Eso fue lo que experimentó David. Lazos de muerte. La idea aquí de lazos de muerte es la idea que le habían puesto trampas de muerte. Para que cayera alguna de ellas. Eso es lo que viene a hacer el enemigo, a ponernos trampas a través de muchas tentaciones. Pero David expresa aquí que de todo ello lo libró el Señor. Por eso él está sumamente agradecido, ¿verdad? Y está escribiendo este salmo como un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero notemos qué experiencias más terribles las que pasó David. Así es, ¿verdad? así es. Qué apreciación más, o qué declaración más tremenda la que él hace acerca de esos momentos de angustia que atravesó. Así es. Pero felizmente David da testimonio al clamar a Dios que él realmente le escuchó. Sí, gracias, ¿verdad? a Dios. Sí, Él realmente le escuchó. Él desde su santo templo oyó a David y se levantó en su favor. Amén. Entonces derrotó totalmente a sus enemigos. Eso es algo que debemos de entender. Dios está oyendo desde su santo templo y David hizo ese clamor hacia él. En el versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Definitivamente fueron años de mucha angustia para David. Años en los cuales tenía que ir de un desierto a otro, de una ciudad a otra, de una casa a otra, y hasta de una cueva a otra tuvo que estar andando, ¿verdad? Sí. Quisiéramos hacer énfasis en que David dice esto en este versículo. Veamos lo que dice: en mi angustia invoqué a Jehová. Muchas veces Dios permite que lleguemos a experimentar el grado más alto de angustia que podamos imaginar, estimado oyente. Por eso, pero esto no es nuevo, esto lo tenemos que ver, esto no es nuevo. Ya ha sucedido en el pasado con muchos hombres santos a quienes Dios ha querido probar. Correcto, sí. Este fue el caso de David. Ahora, este hombre nos enseña lo que debemos hacer cuando estemos en angustia. Él dice: en mi angustia invoqué a Jehová. Esta palabra invocar siempre da idea de mencionar el nombre de Dios. O sea, él estuvo siempre invocando el nombre del Señor. Correcto, mencionándolo. Algo así como: Dios mío,
Ayúdame, Dios mío, Jehová, Padre, invocando el nombre de Dios. Y David nos da esa clave, ¿verdad? Sí, esa clave exactamente. interesante. Esa es la clave una de las claves que David nos enseña. Pero lo que queremos enfatizar también, o ver aquí, estimados oyentes, es que David no se quedó solamente en invocar el nombre de Dios así como pasivamente, sino que después de invocar, él fue más allá y dice, clamé a mi Dios. Clamor. Un clamor. El clamor es un nivel más alto en la oración que el invocar. Sí, un nivel más alto. Es ir más allá de solo mencionar el nombre de Dios. Es derramar nuestro corazón delante de su presencia, con lágrimas y aún con gritos si es necesario, ¿verdad? Con clamor y lágrimas. Ahora, después de haber invocado, después de haber clamado al Señor, David expresa lleno de emoción, lleno de descanso. Él oyó mi voz desde su santo templo. Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. David experimentó un tremendo alivio cuando después de clamar a Dios con angustia y desesperación, se dio cuenta de que Dios lo había escuchado. Ahora él está dando testimonio de que no importó por cuántas angustias, ¿verdad?, pasó. Dios escuchó su clamor y le respondió. Ahora está siendo coronado rey, acordémonos, está siendo coronado rey en Judá, porque ya Saúl ha muerto, los enemigos han desaparecido y él está ahora sentándose en el trono dando testimonio de cómo Dios lo libró, de cómo Dios lo sacó de todos esos momentos de dificultad, y ahora él está viendo la gracia y la bendición del Señor. Estimado oyente, no sabemos si usted está pasando por situaciones difíciles, pero David aquí nos da una claves muy importantes. Esperamos que este estudio le esté sirviendo a usted para que usted busque al Señor con todo su corazón y no se desespere. Después de la tormenta viene la calma. Así es. Después de una noche oscura viene un amanecer brillante, pero de la mano del Señor. Aleluya. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra bendita, Señor. Bendice con ella a todos nuestros oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Jesucristo e Instituto Bíblico Jesucristo presentaron su programa Maestros de Justicia. Agradecemos su amable sintonía al programa de hoy.